Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Aquí te saluda Joycer Medina y te doy la bienvenida a mi canal. Es hora de pasar tiempo con Dios a través de las Escrituras. Y el día de hoy vamos a hablar sobre 5 errores de concepciones que la gente tiene en relación al ayuno, productos de errores de interpretación en relación a ciertos pasajes bíblicos. Quiero que prestes mucha atención hasta el final de esta palabra y seas honesto contigo mismo. Quizás pudiste haber aprendido de manera errada muchas de las cosas que hoy te voy a compartir acerca de estas concepciones distorsionadas o mal aprendidas que tenemos en relación a esta práctica del ayuno. Y el primer error de concepción que tenemos en relación al ayuno es el siguiente: es que el ayuno no desata ligaduras de impiedad. El ayuno no tiene el poder de romper nada absolutamente internamente en ti, que te esté sometiendo como si fueran una especie de cadenas espirituales que estando dentro de ti se van a romper o se van a soltar o desligar porque tú ayunes. El ayuno no tiene el poder de generar que la conducta pecaminosa que tú no quieres soltar sea desligada y pierda la fuerza con la que te somete. Y la razón por la cual esto muchas veces está preconcebido erróneamente en nuestra mente, en nuestro entendimiento de la palabra, es porque hemos interpretado de manera errónea el pasaje de Isaías 58, versículos 5 al 6. Te lo voy a leer y dice, cito textualmente Isaías 58, 6, que dice: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí el desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? El error de entendimiento de este pasaje es el que hace distorsionar lo que Dios quiso dejar cuando estamos leyendo el mismo. Si tú lees todo el contexto de Isaías 58, si tú lees el versículo del 1 al 4, puedes entender cómo Dios está denunciando la rebelión de su pueblo, y Él está haciendo o está acotando que el pueblo le recrimina a Dios de porque el pueblo está ayunando. Ayuna, humillan sus almas, esconden, se humillan delante de Dios y Dios escondió su rostro y el pueblo le recrimina eso a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué cuando estamos haciendo este acto tú te haces el desentendido? En el versículo 3 y 4 Dios responde. Dios dice que en el día del ayuno del pueblo, ellos están ayunando, pero paralelamente a esto están haciendo obras de iniquidad que son aborrecibles delante de Dios. Hieren con el puño inicuamente, que para contiendas y debates ayunan, que para oprimir a sus trabajadores están ayunando. Es decir, por una parte están haciendo un acto que parece externamente un acto de adoración, búsqueda y comunión, pero paralelamente a esto ellos están obrando de manera inicua delante del Señor. Lo que hace reclamarles, lo que hace Dios reclamarle a ellos, haciéndole alusión en el versículo 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Esa es la manera en la que yo defino un ayuno. Que el hombre se humille, su alma incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y ceniza. Ustedes llamarán eso ayuno. ¿Llamarán eso día agradable a Jehová? Dios les dice en el versículo 4 del capítulo 58 de Isaías: no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída. Y Dios les aclara en el versículo 5: ¿es tal el ayuno que yo escogí? O sea, es lo que yo defino como ayuno. Y procede a explicar en el versículo 6. En contraste a lo que ustedes piensan, en pocas palabras, lo que Dios enseña en Isaías 58:6 cuando se refiere a las ligaduras de impiedad, al dejar ir libres a los quebrantados, al romper todo yugo, es que el pueblo de Dios se aparte de las obras inicuas que están haciendo paralelamente a la vez que expresan una supuesta adoración meramente externa, sin entendimiento delante de Él. Dios no está diciendo que hay un ayuno que Él estableció para romper ligaduras de impiedad. Por eso en el versículo 7 Dios les aclara y les dice: no es que partas tu pan con el hambriento, no es que a los pobres errantes albergues en casa y que cuando tú veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. El versículo 6 y 7 están conectados. El versículo 7, el que te acabo de leer, está contrastando, está demostrando a nivel general las obras de justicia,
la demostración de la justicia verdadera que rige y que sustenta los mandamientos de Dios. Oseas 6:6 me dice, porque misericordia quiero, no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Es decir, Dios lo que enseña en su palabra es que más allá de un ritual externo y de una observancia externa de sus mandamientos, el ser humano pueda comprender el principio espiritual y el verdaderamente espíritu interno que va a regir o que enseña Dios a través de cada mandamiento, que es el amor, la justicia, la misericordia. Por eso en el versículo 6 Dios les está mandando: dejen las ligaduras de impiedad, rompan el yugo con el que están oprimiendo a sus trabajadores, hieren inicuamente con su puño. Por ende, ese ritual externo que ustedes hacen, humillarse, ayunar, no está subiendo como un olor agradable delante de mí. Tú lees Isaías 1, versículo 11 al 17 y vas a entender muchas cosas. Tú ves que Dios le está diciendo a su pueblo en esos versículos que sus oraciones, sus inciensos, sus fiestas solemnes, sus asambleas son abominables delante de Él. Las reuniones, las fiestas, las congregaciones que hacía el pueblo, a Dios no le agradaban. Literalmente Dios empieza en el versículo 11 de Isaías 1 diciendo: ¿para qué me sirven tus sacrificios? Lo que Dios no quiere son sacrificios externos ni observancias externas, más que una inundación de amor, de justicia, cuando hemos entendido verdaderamente el espíritu que rige cada mandamiento de Dios. No simplemente la letra externa y superficial del precepto, sino lo que rige detrás de lo que tú lees profundamente. Y esto en palabras cortas es a lo que Dios se refiere cuando dice soltar ligaduras de impiedad. No que el ayuno tenga un poder de quebrantar y desatar cosas internamente que tienes tú que dejar. Y esto me lleva al segundo punto. Segundo error de concepción en relación al ayuno, y es que el ayuno no es un elemento de santificación. La santidad tú no la vas a alcanzar ayunando. La palabra a mí me enseña que el agente de santificación es el Espíritu Santo, según 2 de Tesalonicenses 2:13 y Juan 16 del 13 al 14. El Espíritu Santo tiene un elemento con el cual trabaja y es el elemento primario de santificación, el cual es la palabra de Dios. Juan 17:17 dice claramente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hay gente que está luchando con pecados que ellos no quieren soltar, con hábitos, con vicio, con fornicación, con alcoholismo, o muchas veces por este error de concepción en cuanto al ayuno, les mandan a ayunar para que dentro de sí sean rotas estas cadenas que parece ser supuestamente lo tienen atado, cuando esto no es así. Salmo 119:9 me dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La santificación se produce en compañía con la guía y la dirección del Espíritu Santo, que te va a iluminar la verdad de la palabra de Dios, y cuando tú la vives y la aplicas, es entonces que ella produce y deja de ver y reproducir la vida de Cristo en ti, lo cual te hace caminar y comportarte de manera santa. La santidad no tiene que ver con el hacer, la santidad tiene que ver con el ser. Porque si tú cumples externamente los mandamientos de Dios sin haber realmente sido transformados por ellos, tú simplemente estás actuando de manera externa, tal cual como en Isaías 1, del 11 al 18, el pueblo de Dios obedecía los mandamientos haciendo las fiestas, quemando incienso, sacrificando holocaustos, pero delante de Dios, mientras ellos estaban abrazados del pecado, Dios les dice: no lo puedo soportar. Dejen la iniquidad de sus obras, porque la verdadera santidad no se expresa neta y exclusivamente en la expresión externa o la observancia externa de los mandamientos de Dios. La santidad es práctica. Hay cosas que tienes que hacer tú, que te tienes que despojar tú. Y precisamente por malas enseñanzas acerca del ayuno, como en el primer punto que hablamos, mucha gente está tratando erróneamente de buscar ser libres de malos vicios, de malos hábitos, de malas prácticas pecaminosas, esperando que el ayuno les dé la fuerza para despojarse de ellas.
Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eres tú quien tiene que accionar. No espiritualices todo. Cristo ya te libertó de la esclavitud del pecado. Lee Romanos 6, capítulos 7 y 8. Efesios 4:22 me dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, el cual está viciado a los deseos engañosos. Si tú analizas gramaticalmente este pasaje, cuando dice despojaos del viejo hombre, el verbo despojado en el griego está en un tiempo verbal imperativo. Gramaticalmente eso significa que un verbo imperativo no es una sugerencia, no es un consejo, es una instrucción. Es decir, Dios te manda en su palabra: despójate tú del viejo hombre. Es decir, Dios te dice a través de su palabra: despójate tú de la fornicación, del alcoholismo, de la idolatría, del adulterio. Hay cambios en tu vida, hay pecados y vicios que no van a salir de tu vida porque estés ayunando, como si el ayuno tuviese el poder de derribar esas cadenas que supuestamente te oprimen. Tú tienes que entender que si tú has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, y si tú verdaderamente has nacido de nuevo, entiende que Jesús no hace medias libertades. Él te ha libertado completamente de la potestad y la esclavitud del pecado. Pero en relación a los hábitos mal aprendidos que todavía puedan haber quedado dentro de ti, tú eres el que te tiene que despojar de ellos. Segunda de Timoteo 2:19 dice: el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: conoce el Señor quiénes son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Este apártese de iniquidad se encuentra también en un tiempo verbal imperativo. Es decir, Dios te manda en su palabra apartarte de la iniquidad. El tercer error de concepción que se tiene en relación al ayuno, y es que el ayuno no tiene el poder de hacer que nada suceda. El ayuno no tiene el poder de mover la mano de Dios a tu favor. Mucha gente, cuando se acercan al ayuno, se acercan con esa preconcepción de que porque estás ayunando, Dios escucha más tu oración, o porque humillas y te sacrificas enteramente delante de la presencia de Dios al abstenerte de alimentos, Dios está en la obligación de mover su brazo poderoso ante tus peticiones. Y precisamente porque tenemos malas interpretaciones de los pasajes bíblicos, es que pensamos como pensamos. Si pensamos de esta manera. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16 al 23. Tú encuentras la historia de David cuando ya recientemente el profeta Natán le confronta por el pecado de haber asesinado a Urías, el esposo de Betsabé. Asesinato que David planificó y premeditó con alevosía. Tú ves que ante la sentencia dictaminada por Dios de que el hijo nacido de esa relación entre David y Betsabé, ese hijo iba a morir, tú ves que David se metió 7 días en ayuno, en un profundo lamento, no comió ni bebió. Y al finalizar los 7 días de ayuno, Dios no cambió la decisión. El niño estaba dictaminado que iba a morir porque el pecado tiene consecuencias, y el ayuno que hizo David no tuvo el poder de cambiar la perfecta voluntad de Dios. Si tú en algún momento te metiste en oración, en ayuno, y hiciste una petición delante de Dios, o buscaste alguna respuesta y tú la obtuviste de parte de Dios, tú tienes que entender que tu ayuno no fue lo que generó eso. Tú tienes que entender que no fue tu ayuno lo que Dios miró, fue tu fe. Porque lo que hace que un monte se mueva desde un lado y se eche a otro lado no es el ayuno ni algo externo, es la fe, si la tuvieras como un grano de mostaza. Lo que mueve el brazo de Dios a tu vida y a tu favor es tu fe. Entonces el ayuno no tiene el poder de atraer más la atención de Dios. Recuerda y ten mucho cuidado. El único sacrificio que Dios acepta es el de Cristo en la cruz. Tú no tienes mérito delante de Dios porque ayunes, porque te levantes a las 4 de la mañana a buscarles, porque vayas todos los días a la iglesia. Eso no te hace ni más santo, ni te hace ganar mérito delante de Dios. Si tú estás viendo el ayuno como un
como una manera de flagelar tu carne, como una manera de sacrificar y golpearte a ti mismo, como una especie de idea retorcida de que desde ese punto de vista Dios lo mira como si le trajera la atención, tienes un error de concepción grave en relación a esta práctica. No es la observancia externa de lo que hacemos que Dios mira. Y así llegamos al cuarto error de concepción que la gente tiene en relación al ayuno, y es el siguiente, y lo he escuchado en alguna ocasión. El ayuno no te hace ser lleno del Espíritu Santo. Hay gente que ayuna porque piensan que de esa manera serán llenos del Espíritu Santo. Y mucho de esta falsa concepción se debe específicamente al punto 2, cuando te decía que la gente tiene el ayuno como parte de un elemento de santificación, que también dentro de este error de concepción la gente también tiene una idea distorsionada de lo que es la santidad, y por ende quieren alcanzar la santidad con elementos que no son los que Dios enseña en su palabra para llegar a ser o comportarse o vivir de una manera santa. Por ende, estas personas viven santidades que no son genuinas. Porque si tú estás ayunando para ser lleno del Espíritu Santo, estás bien errado y bien mal. Presta mucha atención al ejemplo que te da Jesús en Lucas 4, versículo 1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. A ver, repite eso. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, es decir, de ser bautizado, cuando el Espíritu Santo bajó y reposó sobre él, y el Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde erróneamente la gente todavía tiene la concepción de que Jesús va al desierto para ayunar. Y antes de aclarar ese punto, mira y presta mucha atención que Jesús ya es lleno del Espíritu Santo antes de ir al desierto a pasar los 40 días en ayuno. Aquí la palabra te está enseñando que claramente hay algo que no hemos entendido. Aquí la palabra te está enseñando claramente que la llenura del Espíritu Santo no está requerida o condicionada a un ayuno que tú hagas. Porque cuando tú lees la tentación de Jesús en Mateo 4, la palabra te enseña claramente que la razón por la cual Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto fue para ser tentado, no fue para ayunar. Es decir, que lo que lo motiva al Espíritu Santo a llevar a Jesús y por ende Jesús someterse a la guianza del Espíritu Santo no es ir al desierto con la intención y la voluntad de ayunar, porque la tentación de Satanás por lo general consiste en 3 puertas o elementos principales. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino más bien proviene del mundo. Estas 3 ventanas son las que generalmente Satanás usa en cada tentación que él aplica. Fueron las 3 puertas que utilizó para tentar a Eva en el jardín del Edén en Génesis 3. Génesis 3:5, hablando a la serpiente, dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, los deseos de la carne, serán abiertos vuestros ojos, los deseos de los ojos, y seréis como Dios. La vanagloria de la vida. Ese término para vanagloria que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, tiene que ver en el griego como una arrogancia, como una altivez, una jactancia, que trae como una implicación, una confianza en uno mismo. Vanagloria y arrogancia que se ve expresada en la tentación de Satanás a Eva en Génesis 3:5, presentándoles el fruto prohibido como un camino a llegar a ser como Dios. Arrogancia que también estuvo en Satanás, quien no siendo igual a Dios, quiso ser semejante a Dios. Génesis 3:6, y vio la mujer, oye bien, vio los deseos de los ojos, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, deseo de la carne, que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y codiciable para alcanzar la sabiduría. Codiciable para alcanzar la sabiduría, con una arrogancia extrema de llegar a ser igual a su creador. Te invito a que tú mismo en Mateo 4 o Lucas 4 analices la tentación de Jesús
a la luz de lo que acabas de aprender y prestes atención cómo Satanás en su tentación siempre redunda y aborda estos tres aspectos: presentar lo que es deseable a los ojos, deseable a la carne o los deseos de la carne, el deseo de la pasión pecaminosa que puede obrar en la carne del ser humano, y la vanagloria de la vida, la codicia, la arrogancia. Entonces este es el motivo por el cual el Espíritu lleva a Jesús al desierto. Lo que presenta Jesús en el desierto no es la intención de ir a ayunar. El ayuno que se presenta a Jesús caminando en el desierto fue porque en 40 días, cuando tú estás solo en un desierto, tú no vas a encontrar alimento, y lo que menos tienes tú es alimento en un desierto. Y en medio de esta prueba, o mejor dicho, de esta tentación a la cual Jesús fue expuesto, Jesús prueba y demuestra y nos deja una enseñanza tremenda, que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de lo tangible, no solo de los recursos físicos, como puede ser el alimento en medio de un desierto donde no tienes provisión, sino más bien nos deja una gran enseñanza. Todo lo que sale de la boca de Dios, sostenido como viendo al invisible, sostenido por la palabra de Dios que es verdad, sostenido por aquello que Dios dijo. En síntesis, este es el motivo por el cual Jesús va al desierto, no para ayunar. Cuando tú analizas lo que se nos dice de Jesús en relación a las supuestas prácticas de ayuno de Jesús, tú lees en Mateo 11:18, que dice que vino Juan, que no comía ni bebía. Esto está hablando Jesús, que Juan no comía ni bebía, y dicen la gente que este tiene demonio. Y luego viene el Hijo del Hombre, que come y bebe y se sienta con los pecadores, y le dicen comilón y bebedor de vino. Jesús era lleno del Espíritu Santo, y la vida de Jesús no estuvo caracterizada por una vida devocional de ayuno, en contraposición con Juan, que tenía una vida más radical de vivir. Y en relación a Jesús y cómo Jesús fue lleno del Espíritu Santo, si ves que no estuvo nunca condicionado, o el ser lleno del Espíritu Santo no está condicionado al ayunar. Sin antes mencionar obviamente que, hablando de Juan, pregúntate, reflexiona y haz una pausa. ¿Cuántos ayunos habrá hecho Juan el Bautista en el vientre de su madre para ser lleno del Espíritu Santo? Si entendiste bien, lo que te quise dar a entender es que la palabra a mí me enseña que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Te pregunto, ¿cuántos ayunos hizo para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Te das cuenta que hay errores de concepción en las cosas que nosotros erróneamente hemos aprendido? Y el error de concepción número 5 en relación al ayuno, y es que el ayuno no te da el poder para echar géneros de demonios que salen porque estés en ayuno. Yo sé lo que estás pensando. Sé que estás pensando en Mateo 17:21 y Marcos 9:29, donde nos dice la palabra, porque este género no sale con ayuno y oración. Si lees Mateo 17:18 al 21, entiendes el contexto donde unos discípulos de Jesús no pudieron echar fuera un demonio. Pero ven y te cuento algo que tienes que saber. Mateo 17:21 y Marcos 9:29, es decir, los versículos que me hablan de que hay géneros que salen con ayuno y oración, no se encuentra en los escritos o los códices más antiguos de la Biblia. En el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico de los manuscritos griegos que se conservaron originales de la Biblia, no se encuentra este pasaje de este género sale con ayuno y oración. Y estamos hablando de dos de los más importantes códices griegos sobre los cuales la crítica textual o el aparato crítico textual se encarga de trabajar. Manuscritos que datan desde el siglo II y III, porque si tú tienes la Reina Valera 1960, tienes una Biblia que tiene muchos errores de traducción. Mateo 17:21 no se encuentra entre los códices más antiguos en relación a los escritos griegos del Nuevo Testamento. Pero lo curioso y lo más sencillo del caso es que, a pesar de que la Reina Valera 1960 tiene muchas omisiones y errores de traducción,
las pequeñas variantes textuales que ella tiene no afectan el mensaje general de lo que Dios se encargó y custodió para que nosotros pudiéramos entender las verdades esenciales que necesitamos para caminar en ella. Si tú vuelves a esta historia y vuelves a releer Mateo 17, versículo 20, Jesús explica la razón por la cual los discípulos no pudieron echar el demonio: por vuestra falta de fe. Y es por eso que Jesús les explica el tema de si tú tuvieses fe como un grano de mostaza. Le puedes decir a este monte que se echara al otro lado y te obedecería. Jesús está enseñando cuál es la razón por la cual esos demonios no pudieron salir. O sea que aunque en nuestras traducciones a veces podamos tener variantes textuales, Dios se aseguró de dejarnos claramente la verdad esencial que necesitamos si aprendemos a leer bien la Biblia en lo que ella explica y enseña en su totalidad. Porque Jesús acá está enseñando claramente que la falta de fe es el elemento determinante que los impidió a ellos de expulsar fuera un demonio. Pero la Biblia también te enseña otro elemento u otra matiz u otro aspecto de qué puede generar que un demonio no salga a través de la instrucción en el nombre de Jesús, de la reprensión en el nombre de Jesús. Posiciónate en Hechos 19, versículo 13 al 15. Te encuentras unos judíos exorcistas ambulantes que estaban echando fuera un espíritu inmundo. Tú ves y lees que ellos dicen: te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que salgas fuera. Y si lees completamente todo ese pasaje, los demonios le dicen claramente: a Jesús nosotros conocemos y a Pablo también, pero ¿quién eres tú? Es decir, que el nombre de Jesús no es usado como un mantra. Es decir, que en relación al expulsar fuera a un demonio, el nombre de Jesús no puede funcionar como un mantra religioso, cuando quien lo está invocando no es conocido ni por el propio Jesús, mucho menos por los demonios. Cuando no hay un rema, no hay un entendimiento, cuando verdaderamente el Espíritu Santo no está en ti, y mucho menos tú tienes una identificación relacional con Jesús, usas simplemente el nombre de Jesús como un mantra repetitivo que los demonios no reconocen. Fíjate que esos judíos exorcistas lo dejaron ver cuando dicen: te conjuro por Jesús el que predica Pablo. Ni siquiera el que conocen ellos. No hay una identificación relacional con el nombre de Jesús, con el señorío de Jesús, con la revelación de Jesús como Hijo de Dios. Entonces la palabra te enseña dos elementos importantes que son determinantes en relación al tópico de echar fuera demonios, en donde el ayuno no es un elemento de ellos. Cuando nosotros ignoramos este tipo de cosas, a pesar de que las pequeñas variantes textuales en la Reina Valera 1960 son minúsculas y no afectan la esencia general de lo que la Biblia dice en sus verdades más esenciales o elementales, si no considero yo este tipo de detalles que te encuentras allí, puedes terminar haciendo doctrinas o creyendo cosas que no tienen una consistencia bíblica sostenida a lo largo de lo que la Biblia revela en su totalidad. Pero no me malinterpreten ni me malentiendan. El ayuno es una disciplina muy buena espiritualmente hablando. El ayuno es esa disciplina espiritual con la cual tú te puedes ejercitar para aprender a decirle no a los deseos de la carne. Si no has aprendido a soltar y despojarte de algo tan sencillo, si no has aprendido a abstenerte de lo más sustancial y sencillo simple, si no has aprendido a abstenerte de lo más simple, de lo más fácil, por decirlo de alguna manera, y ahí tomamos el ayuno como una muy buena disciplina espiritual para ejercitar esto, ¿cómo vas a estar preparado cuando Dios verdaderamente te demande despojarte de lo que más quieres, de lo que tu carne desea, si tú no has tenido estos periodos de ejercitar el decirle no a la carne, de abstenerte de lo que la carne quiere? No me malinterpretes, el ayuno es un ejercicio espiritual muy bueno, muy necesario, en el cual tú puedes beneficiarte mucho de esos tiempos de comunión en donde todo tu ser,
todo tu tiempo lo dedicas entera y exclusivamente con el interés de estar en comunión con Dios, donde la provisión externa, las necesidades externas o lo que tu carne quiere pasan a un segundo plano. El punto principal de toda esta enseñanza es desconfigurar y desaprender errores de concepción que por muchos años se han tenido en relación al ayuno. Porque estos errores de concepción, errores de aprendizaje, versículos mal interpretados o mal abordados o mal trabajados, nos hacen tener una concepción errada en cuanto a las cosas o en cuanto a la verdad de la palabra de Dios. Y muchas veces nos condicionan a vivir santidades que no son genuinas, que no están sustentadas bajo una revelación correcta de la palabra de Dios. Recuérdalo, es hora de pasar tiempo con Dios a través de las Escrituras. Te ha hablado Joycer Medina. Dios te bendiga.